Como saben ustedes, hermanos, este jueves comienza un evento muy importante en el Vaticano. 4 días, los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero van a estar reunidos con el Santo Padre y con numerosos expertos, incluyendo este sacerdote jesuita Hans Zollner, que es un verdadero experto en la materia de la prevención de abusos de menores, para establecer políticas universales que prevengan realmente el abuso de menores en el mundo. Existen muchas expectativas sobre este evento. La prensa cree que este va a ser un momento decisivo y definitivo que pondrá punto final a todos los problemas, o que debería poner punto final a todos los problemas. Y obviamente los problemas en la iglesia van a seguir como siempre, porque somos pecadores y porque la iglesia está compuesta de pecadores. Pero sí es importante entender que de este encuentro pueden surgir protocolos que sean especialmente importantes en países del tercer mundo. ¿Y por qué lo digo? Hablaba recientemente con un misionero africano, un misionero en África, y me decía que la iglesia en África, siendo una iglesia muy vital, muy viva, es una iglesia que, sin embargo, por la debilidad de su organización y por la falta de recursos, y al mismo tiempo por su relativa juventud. Recuerden que mientras en América Latina nosotros celebramos 500 años de la evangelización, mientras en Europa celebran 1500 años de la llegada de la fe a determinados lugares o más, ¿no? En África están celebrando 100, 150 años, o sea que estamos hablando de una iglesia bastante joven y que está todavía en un proceso de articulación. Y me decía que, por ejemplo, cosas tan sencillas como el hecho de que un sacerdote que viaja de una diócesis a otra o en otro país presente sus documentos que demuestren que es un sacerdote verdaderamente un sacerdote, que no es un falso sacerdote, y que presenta las cartas de acreditación de su buen estado sacerdotal en la diócesis de donde viene, es una práctica que no se realiza, que es poco común. Y eso es sumamente importante porque imagínense que un sacerdote es descubierto cometiendo abusos de menores y simplemente decide, con su traje clerical y con sus conocimientos de teología y con su grado de teología y con su constancia de ordenación, viajar a otra parte de un continente tan grande como África y presentarse como un sacerdote en un lugar donde faltan sacerdotes y simplemente ser aceptado. Es decir, en muchas partes, en el sudeste asiático, en Oceanía, estas prácticas no son raras, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a mí una diócesis me invita a dar una conferencia para los hermanos hispanos, esta diócesis exige de la mía, de la diócesis de Denver, una carta que en inglés se llama de good standing, es decir, que yo estoy en una situación aceptable y adecuada, legítima al interior de la iglesia. Es decir, que soy un católico practicante. La Letter of Good Standing implica muchas cosas, que soy un católico practicante, que no he cometido ni dicho ni propagado ninguna herejía, y que además no he tenido ninguna conducta inmoral que me haga canónica o jurídicamente, legalmente, hablando de la ley civil, una persona sospechosa porque haya utilizado mi situación de consagrado
para aprovecharme de alguien, ya sea por razones de poder, de sexo o de dinero. Entonces, esta práctica ya tiene más de 10 años en Estados Unidos. El intercambio de conferencistas, de charlistas, de sacerdotes, todos ellos tienen que presentar una carta de good standing en Estados Unidos y en Canadá. Y esta práctica, que es absolutamente dada por descontada, es decir, que hay que hacer en Estados Unidos, se utiliza y se hace de forma muy irregular en América Latina, y nosotros hemos visto en América Latina casos de sacerdotes falsos, casos de sacerdotes que han cometido escándalos y que han cambiado de diócesis y han comenzado de nuevo gracias a que no existe establecida, varias diócesis la tienen, pero no existe establecida como una política universal el hecho de presentar las cartas de acreditación correctas y adecuadas firmadas por el sacerdote responsable, digamos el vicario general o el canciller, o de ser posible el obispo, ¿no? En la tradición, el uso que se aplica en la arquidiócesis de Denver es que la carta de good standing, de estar en una situación legítima dentro de la iglesia, es una carta que la arquidiócesis deriva al párroco, y en este caso mi párroco, que es el que me conoce, que es el que sabe si estoy bien o mal, si asisto o no asisto a misa, si he dicho o no he dicho una herejía, si he abusado de alguna manera en mi vida consagrada, de una manera que sea impropia, contraria al derecho canónico o simplemente ilegal. Él es el que me da la carta de good standing, y es una práctica sana. ¿Es una práctica que puede prevenir todos los problemas? No. ¿Alguien podría forjar una carta de good standing? Podría, aunque no es fácil, porque incluyen los sellos y el testimonio y un lugar a donde va un sacerdote religioso, consagrado o predicador laico, y la diócesis que lo ha invitado o a donde él llega, si tiene la más mínima sospecha, puede levantar el teléfono y hablar con el párroco y decirle, padre, o hablar con el canciller o con el vicario general, o hablar con el mismo obispo. Excelencia, hemos recibido esta carta, queríamos simplemente asegurarnos de que efectivamente es legítima y es válida. Y el sacerdote, el vicario, el canciller, el moderador de la curia, el arzobispo, podrá contestar diciendo si es legítima o no es una falsificación. Entonces, me extiendo un poco en este ejemplo porque es algo que en muchas partes del mundo simplemente no se hace, no existe. Y esta es una de las diversas políticas en las que los obispos del mundo pueden llegar a un consenso como una buena práctica. Allí donde se ha aplicado, el número de casos de abusos ha disminuido dramáticamente. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha sido capaz de identificar, aislar y, en el caso en que entra en juego la ley civil, entregar a la justicia a aquellos sacerdotes abusadores de cualquier forma, abusadores de poder, abusadores sexuales, abusadores de menores o abusadores de personas que pueden no ser menores, pero que están en una situación asimétrica con ellos porque son personas que vienen a confiar en ellos. Recientemente, como saben ustedes, una comunidad muy famosa en los Estados Unidos llegó a un acuerdo con una mujer que se declaró víctima de un sacerdote que simplemente al final de las consejerías espirituales, las direcciones espirituales que le daba a esta mujer, le daba unos abrazos absolutamente impropios, ¿no? No hubo relaciones sexuales ni nada por el estilo, pero abrazos absolutamente impropios que esta mujer consideró como abusos, y estos abusos han sido denunciados y aceptados como abusos, y esta dama
que lo sufrió ha sido compensada, precisamente porque cuando existe una relación asimétrica, es decir, cuando una persona abre su corazón a un sacerdote, especialmente en algunos casos como aconteció en un caso reciente, popular también acá en Estados Unidos, se utilizó el sacramento de la confesión en esa situación de vulnerabilidad. Las penas son civiles, porque es como si un médico abusara de una persona, aunque esta persona sea adulta. Existe una relación asimétrica de confianza, de vulnerabilidad de parte de la posible víctima que hace que esta relación sea absolutamente ilegal y que sea no solamente contra la ley, sino contra la moral y castigada también por las normas de la Santa Sede. Entonces, no van a haber grandes soluciones, no esperemos grandes soluciones, pero sí muchas políticas uniformes que pueden salir de acá y que van a ayudar a que la Iglesia vaya estableciendo estándares universales, de tal manera que allí donde llega un sacerdote, en cualquier rincón del mundo, este sacerdote tenga que contar con una carta que lo presenta como auténtico sacerdote en good standing, como dicen en los Estados Unidos, y de una fuente que pueda ser corroborable, es decir, de una diócesis, de un arzobispo, al cual se le puede llamar y preguntarle si es que este sacerdote efectivamente es un sacerdote que cuenta con la confianza de la diócesis o de la congregación religiosa que le envía. Entonces, no esperemos que la prensa quede muy impresionada con las conclusiones, pero hermanos, estén presentes y presten atención a la prensa católica. Nuestra prensa, la prensa católica, va a seguir estos eventos y va a explicar los avances y va a explicar las conclusiones, muchas de las cuales la prensa secular no va a entender y en consecuencia o no va a informar o va a informar mal. Pero a esta reunión, a esta cumbre convocada por el Papa, oremos por anticipación por ella, para que sea muy importante, para que sea muy fructífera, y asegúrense de seguir la prensa católica para saber lo que exactamente ha ocurrido y lo que exactamente han acordado los obispos del mundo. Que tengas un buen día.